Buenos días tengan todos ustedes, o tarde si es un grupo de la tarde, vespertino. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el primer tema que estamos analizando. Los anteriores habían sido trabajos de receso de clases. A partir de ahora todo lo vamos a estar analizando y puesto que no puedo verlos en clases, se los voy a explicar de esta manera por aquí. Ya sea para resolver problemas, ya veremos otra dinámica para yo poder mostrarle algunos tutoriales ya hechos por otras personas o algunos hechos por mí. Así que vamos a empezar. Como ya vieron, ya les entregué unas diapositivas sobre el primer tema, que es la ley de Coulomb. Esto es muy fácil. Charles Coulomb estipula una ley de la fuerza de atracción entre las cargas. Esta ley no es muy lejos de lo que ya hemos visto, dado que Isaac Newton estableció la ley gravitacional universal, un tema del semestre pasado, donde era cómo dos masas distintas se podían atraer. Esta era la fuerza de atracción que podemos sentir nosotros por la gravedad, ya sea la Tierra hacia nosotros, la Tierra hacia la Luna o la Tierra hacia el Sol. Dependiendo de la masa que pasaba, la fuerza de atracción era mucho mayor. Bueno, Charles Coulomb, como ya estamos hablando de electricidad, aquí estamos hablando de dos cargas eléctricas, ya sea si son cargas positivas o cargas negativas. ¿Con qué fuerza se van a atraer? Y en este caso también repeler. Esa es la diferencia principalmente entre la ley de Coulomb y la ley gravitacional universal. La ley gravitacional era solamente se podían atraer, como nosotros somos atraídos por el planeta, pero las cargas se pueden atraer o se pueden repeler. Esto depende de la ley de las cargas. Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Así de fácil. La fórmula queda de igual manera situada igual que la ley gravitacional. La fuerza de atracción de dos cargas va a ser igual al producto de sus cargas por la constante de proporcionalidad dividida entre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que entre mayor valor tenga una carga eléctrica, o sea, es más fuerte, más carga eléctrica, mayor Coulomb, mayor fuerza de atracción va a haber. Pero como es inversamente proporcional a su distancia, ¿qué significa eso? Significa que entre más alejadas estén, menos fuerza va a haber. Pero entre más cercanas estén, más se van a atraer. ¿Qué pasa? Doy un ejemplo, lo repito, momento pasado. La Tierra, ¿qué pasa? Estoy cerca de la Tierra me tiene aquí sujeto. Pero si yo por alguna manera despego mis pies de la Tierra, salgo a la atmósfera, la Tierra ya no va a tener la suficiente fuerza para atraerme. ¿Por qué? Porque nuestra distancia aumentó y yo me libero de la fuerza de atracción de la Tierra. Lo mismo pasa con las cargas eléctricas. Entre más cercanas estén, mayor fuerza de atracción hay. Entre más lejanas estén, menor fuerza de atracción hay. O en este caso, repulsión también, porque lo repetimos. Las cargas eléctricas se pueden atraer o también se pueden repeler. ¿Por qué? Positivo con positivo se repelen, cargas iguales. Positivo y negativo se atraen, cargas distintas. Negativo y positivo se atraen, cargas distintas. Negativo y negativo se repelen, cargas iguales. Esto no es la ley de la matemática, no es la ley de los signos. No es positivo y negativo. Simplemente cargas iguales se repelen. Cargas distintas se atraen. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos el otro tema. ¿Qué pasa si las cargas eléctricas hay algo intermedio? Por ejemplo, para el estudio y en nuestro análisis, siempre van a estar al vacío. ¿Qué significa el vacío? Que no hay nada, no hay ni aire, no hay ninguna partícula, no hay nada. Quiere decir que nada va a afectar que entre ellas se atraigan o se repelan. Pero muchas veces puede haber un elemento intermedio. Esto ya es algo extra. Sería, por ejemplo, podría ser aire, podría ser agua y glicerina. En nuestro libro de texto podemos encontrar una cierta tabla sobre este valor y podamos ver que si dos cargas eléctricas se encuentran, por ejemplo, sumergidas en el agua, el poder de ellas se eleva hasta 80.5 de su valor. ¿Qué significa esto?
que el valor que ellas tengan entre sí de atracción, esto se eleva a 80.5 el que ya tenían. Es por eso que la electricidad fluye de alguna muy buena forma en el agua. No es lo mismo recibir un toque a recibir un toque nosotros todos mojados o sumergidos. Puede ser fatal. El segundo tema, que es el campo eléctrico, y aquí ya estamos entendiendo que las cargas eléctricas tienen una fuerza de atracción o repulsión, pero las cargas eléctricas no todo el tiempo van a estar solas, van a estar siempre acompañadas de un sinfín de cargas eléctricas. Esto generan fuerzas de atracciones en todas las direcciones. Entonces, estas fuerzas generan lo que son líneas imaginarias que provocan un campo similar a la fuerza del campo magnético. ¿Qué significa esto? Que pasa exactamente igual como en un imán. Por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa no solamente tienen una fuerza de atracción, sino que también van a tener un campo eléctrico entre ellas debido a que son cargas distintas. Sus fuerzas se van a enlazar y se van a tratar de unir. Mientras que cargas iguales van a querer repelerse. Para entender esto un poquito más, en las diapositivas o en su libro les dejé estas líneas que simulan un campo magnético. ¿De acuerdo? La fuerza e intensidad del campo magnético es muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué fuerza de campo magnético va a tener una carga? Nosotros más adelante vamos a calcularlas y les vuelvo a repetir, voy a hacer un tutorial de cómo calcular este valor de la fuerza, cómo dos cargas se atraen, pero ahora solamente analizamos una. ¿Qué campo magnético la rodea? Bueno, es muy sencillo, va a ser su fuerza entre el valor de su carga. Ese es el campo eléctrico de una carga. E es igual a F entre Q, que significa que el campo magnético es igual a su fuerza ejercida entre el valor de su carga eléctrica. Muy bien. Y por último tenemos el potencial eléctrico. Aquí esto es muy importante, ahorita lo vemos de manera superficial, pero el potencial eléctrico es lo que todos nosotros conocemos como voltaje. Aquí el potencial eléctrico es lo que tiene esa carga, nuevamente solo analizando una carga. ¿Qué valor va a ser? ¿Cuál es su potencial? Es muy sencillo, es el trabajo necesario para poder mover una carga. Entonces este valor va a ser dividido entre el valor de la propia carga. O sea, ¿cómo una carga se puede mover? Bueno, ese es su potencial. Su potencial es su trabajo ejercido entre el valor de su carga, a lo que nosotros normalmente conocemos como voltaje. Eso es potencial eléctrico. Trabajo no es una palabra nueva, es una palabra o una definición que ya hemos utilizado en el semestre pasado. Trabajo nosotros lo vimos como fuerza por distancia. Aquí la fuerza que mueve la carga, la distancia, las micromilésimas que la vaya a mover, mientras que el valor de las cargas va a estar dado en coulomb. Por el momento me despido de todos ustedes. Más adelante veremos unos tutoriales de cómo resolver estos problemas. Chao.